Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué bendición de que puedan estar con nosotros y esperar que este momento podamos compartir la palabra de Dios con usted y su familia, esperando que esta porción de la escritura que vamos a estudiar hoy, vamos a que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar viendo unos versículos que vienen de la primera epístola de San Juan, capítulo 1, y vamos a ver los versículos 1 al 4, lo que nos comparte Juan en esta porción de la escritura. Y si usted quiere acompañarme, voy a leer empezando con el versículo 1. Y Juan dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo hemos visto y oído. Os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que podemos estar aquí con mis hermanos y hermanas y esperando que este tiempo sea de mucha bendición, que tú hables a nuestros corazones y que nosotros podamos abrir nuestros oídos para recibir tu palabra. Y Señor, gracias porque sabemos que tú eres bueno, misericordioso, y que nos ayudas, Señor, a comprender lo que debemos de aplicar a nuestra vida cada día. Señor, así, gracias por ayudarme a mí, que pueda compartir este mensaje con claridad y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Gracias. En el nombre de Cristo lo pido. Amén y amén. Bueno, en estos versículos podemos ver que Juan comienza en esta parte de la escritura presentando un relato de un testigo ocular sobre el Señor Jesucristo. Juan no comparte teorías, sino que da testimonio de una persona real que es, y los primeros creyentes conocieron de primera mano. Ellos lo vieron, lo tocaron y lo observaron. Ahora, la palabra eterna de vida que existía con el Padre desde el principio entró en la historia y se reveló a sí mismo. En esos versículos, Juan invita a los lectores a la comunión, una vida compartida con Dios Padre, con su Hijo Jesucristo y con los creyentes que le han experimentado. Esta comunión está arraigada en la realidad histórica, tangible, racional de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, podemos encontrar que Juan escribe en esta parte de la escritura con ternura de un pastor y con la autoridad de un apóstol. El objeto es de que todos puedan entrar en una relación ah, vivificante con Dios, que produzca alegría. Estos versículos establecen la base de la carta que él está escribiendo, resaltando que el cristianismo comienza con la autorrevelación de Dios en Cristo y no con la búsqueda humana de Dios. Ahora, aquí encontramos que él empieza en el versículo 1 y notemos, si usted tiene su Biblia, lo que dice la primera parte. Dice: lo que existía desde el principio.
Ahora aquí en este versículo la frase lo que existía del principio hace referencia a Cristo, el eterno y preexistente, que existió antes de la creación y que posteriormente se hizo visible, tangible en su encarnación. Ahora, la palabra eterna que es nuestro Señor Jesucristo, en esto nos recuerda lo que dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice, Él en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, en el principio era la palabra, dice Juan. Él está diciendo que él estaba proclamando algo que no empezó en Belén, sino que el Señor Jesucristo siempre ha existido. Eso es algo importante. Ahora, la segunda parte que podemos incluir es que el comienzo de la revelación del Evangelio, Juan también enfatiza el inicio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el momento en que la palabra de vida se hizo carne. Por lo tanto, desde el principio abarca varios puntos. Por ejemplo, su existencia eterna. Lo podemos ver claramente en lo que Pablo enseña en Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17, donde dice, porque en él fueron criadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles y invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido criado por medio de él, para él. Y él es ante todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Y sabe que si usted va a los versículos que encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3, Pablo igualmente presenta a Cristo como aquel que existía fuera del tiempo, el Hijo eterno, divino, quien sostiene toda la creación. Ahora, el otro punto que podemos incluir es su apariencia en el tiempo, porque si usted va a lo que dice Juan en el capítulo 1 del Evangelio que él escribió, el versículo 14, él dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí podemos ver que el eterno verbo apareció en la historia como hombre. Pero también podemos encontrar que en Gálatas capítulo 4 dice la escritura, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando estudia este versículo, hermanos, usted puede ver que Dios escogió un momento exacto para que su Hijo entrara en el mundo. Ahora, podemos encontrar que él tenía una tarea muy importante y tenía un propósito en cumplir. Porque si usted va, por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la escritura, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Entonces su aparición tiene un propósito redentor, como dice la palabra de Dios. Ahora, otro punto que podemos incluir es su vida y servicio entre los apóstoles. Él vivió con ellos, caminó con ellos, compartió su vida. Por ejemplo, si usted va conmigo a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 38 y 39, dice ahí la escritura, Jesús volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir, maestro, ¿dónde hospedas? Y él les dijo, venid y veréis.
Entonces fueron y vieron donde él hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora aquí Jesús abre su vida cotidiana a los discípulos. Si usted lee en Lucas capítulo 8, versículo 1, dice la escritura y dice que nosotros podemos ver cómo él ministró. Su ministerio fue inherente y racional. Vemos que él estuvo entre lo que es la comunión y compañerismo con sus discípulos. Ahora, podemos encontrar que Juan también habla de la base de su fe. Juan estaba anclado en el mensaje en algo intemporal y original. No es una filosofía nueva que él estaba compartiendo, ni una invención posterior, ni una idea mística, porque él dice, nuestro mensaje está arraigado en Cristo eterno que intervino en la historia. Ahora, Juan estaba refutando las enseñanzas que había en esa época, porque eran enseñanzas falsas, y especialmente las ideas gnósticas ah, que se estaban llevando a cabo en las diferentes iglesias. Pero podemos encontrar que él comparte lo fundamental del Evangelio, y es la eternidad. Cristo siempre ha existido. La historia, Cristo estuvo presente físicamente y la experiencia lo oyeron, lo vieron y lo tocaron. Así que podemos ver que Jesús, el Jesús que estaban proclamando, era el Dios eterno que se hizo verdaderamente humano y lo conocieron personalmente. Eso es lo que él está proclamando y aclarando. Ahora tenemos que ir de nuevo al versículo, porque ¿qué contacto tuvieron el escritor, que es Juan, el apóstol Juan, ah, y aquella comunidad de creyentes con la palabra de vida? Note lo que dice el versículo enseguida, el versículo 1. Dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Ahora aquí podemos ver claramente su contacto con él era directo, personal y experiencial. Aquí en este versículo, hermanos, Juan describe 4 niveles de experiencia directa con Jesús, la palabra de vida. En primer lugar, podemos ver, lo escucharon, lo hemos oído. Escucharon, por ejemplo, sus enseñanzas, sus oraciones, sus conversaciones, sus advertencias y su consuelo. Esto no era una tradición transmitida de segunda mano, no, era una experiencia vivida. Ellos pudieron ver al Señor Jesucristo y lo pudieron escuchar. Ahora, enseguida dice que lo oyeron para anunciar al mundo, porque cuando los apóstoles se les estaba impidiendo que no confesaran o que predicaran al Señor Jesucristo, Hechos 4, versículo 20 dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era muy importante. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído. Es algo importante porque eso es lo que ellos proclamaron. La experiencia con Cristo se convierte en una misión. Podemos verlo claramente si usted va a Hechos capítulo 22, versículo 14 al 15, donde dice el versículo, y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque testigos sois, serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Así que lo que oyeron se convirtió en
lo que es una misión, pero también en un testimonio de lo que ellos habían escuchado y visto. Enseguida podemos ver que dice la Escritura lo que hemos visto con nuestros ojos. Ahora, lo que vieron con sus propios ojos, fueron testigos de sus milagros, de su compasión, de su sufrimiento y de sus apariciones tras la resurrección. Juan enfatiza los ojos para destacar la credibilidad de los testigos oculares. Si usted va a lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Ahora podemos encontrar que ellos también dice lo que contemplamos. Esa expresión significa más que simplemente ver. Implica prestar atención cuidadosa y observar de cerca, porque cuando leí el versículo 14 del Evangelio de San Juan, capítulo 1, la última parte de este versículo dice: y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, la otra parte dice que palparon nuestras manos tocantes a la palabra de vida. Tocaron con sus manos. Aquí podemos encontrar que esta es la afirmación más contundente que se puede decir, porque lo tocaron físicamente a Cristo que se había encarnado, ¿verdad? Por ejemplo, como Juan, cuando él se apoyó en el pecho durante la última cena, o podemos ver que Tomás tocó su cuerpo resucitado cuando él dudaba, pero también interactuaron con él físicamente cada día. Aquí podemos ver que ellos lo pudieron tocar, estuvieron allí con él, y esto fue algo muy, muy real que la palabra de Dios nos enseña aquí. Pero vamos a ver cómo se nos reveló Dios en el versículo 2, porque él está diciendo cómo se nos reveló Dios. Y deje de leer la primera parte de ese versículo. Dice: pues la vida fue manifestada. Juan dice que la vida fue manifestada, es decir, hecha visible, conocida. Dios se reveló a través de el Señor Jesucristo, quien apareció, tomó carne y entró a la historia. Dios invisible se hizo visible en Jesús, a quien la gente vio y testificó, debido a que presenciaron directamente a Jesús, pudieron proclamarlo con autoridad. La revelación conduce a la proclamación. Jesús es la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Jesús no solo trajo la vida eterna, sino que Él es la vida eterna. Dios se reveló enviando a Jesús al mundo visible, tangible, conocible. Esto es el clímax de la autorrevelación divina. No un mensaje, una visión, ni un profeta, sino una persona, que es el Señor Jesucristo. Ahora, también este versículo nos habla cómo qué proclamaba esta comunidad de creyentes. Si vamos al resto del versículo 2, dice: nosotros lo hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual, bueno, esta parte dice eso, donde está declarando Juan que la vida era más que un concepto abstracto, una filosofía o código moral. No, era una persona que es el Señor Jesucristo, la palabra de vida. Juan explica: la vida se manifestó y os proclamamos esa vida eterna. Testificaron acerca de que Él existió con el Padre desde la
eternidad, se manifestó en forma humana, reveló plenamente a Dios y es la fuente de vida eterna. Su mensaje se basa en lo que había visto y oído. No era especulación ni tradición, sino evidencia ocular. Compartieron sus enseñanzas, milagros, compasión y muerte, resurrección y gloria. Todo desde la experiencia personal que ellos tuvieron. Anunciaron la revelación de la vida eterna a través de Cristo. Juan enfatiza que Jesús es la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Su mensaje fue la revelación visible y accesible de Dios en Cristo. Eso es lo que vemos aquí. Proclamaron al Cristo real, histórico, encarnado, y no una idea mística ni una ilusión espiritual. En esencia, declararon al Cristo encarnado, eterno, Dios en carne, y que vieron, oyeron y tocaron personalmente. Ahora, ¿dónde estaba la vida eterna? ¿A quién apareció? Es la parte que dice el último versículo, la última parte del versículo 2, donde dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan afirma que la vida eterna estaba con el Padre, lo que significa que existía en la presencia de Dios desde la eternidad y no fue creado ni es algo nuevo, sino que ha existido eternamente en Dios. Aquí describe a Jesús como alguien que existía eternamente y en perfecta comunión con el Padre y encarna la vida eterna en línea con lo que dice el Evangelio de San Juan 1:1. La palabra estaba con Dios. Aquí podemos encontrar que la expresión se nos manifestó, muestra que esta vida eterna fue revelada a las personas, a los discípulos, aquellos que lo escucharon y lo recibieron. En concreto, Juan, los apóstoles y los primeros creyentes a través de Jesucristo, de modo que la vida eterna fue conocida por quienes lo vieron, oyeron y tocaron. Esto refleja la encarnación desde la eternidad con el Padre hasta que hubo su aparición en la historia. Así que el mundo, en nuestro mundo, Él se reveló a aquellos que recibieron su palabra. Sus testimonios son convincentes porque lo conocieron de primera mano. Ahora podemos encontrar por qué el autor y sus compañeros creyentes comunicaron el mensaje de Cristo. Si usted lee conmigo primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. Así que Juan aquí está enfatizando que el compañerismo consiste en compartir una vida espiritual arraigada en Cristo, no solo los lazos sociales o religiosos. Su objetivo era que otros pudieran experimentar la relación transformadora con Cristo y Dios, que conduce a una comunión continua y íntima. Esta vida compartida con Dios invita naturalmente a otros a la misma fe y relación. Así que aquí podemos encontrar, hermanos, que también el versículo dice que con quién tuvo esta comunión ah, de creyentes. Vemos también que el versículo 3 nos dice algo sobre eso, pues, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Juan describe aquí dos tipos de compañerismo, uno horizontal con los demás y el otro es vertical con Dios. Menciona la proclamación de Cristo para que otros puedan compartir la misma vida espiritual, unidad, fe y comunidad arraigada en Jesús. En la persona, no en la personalidad, cultura
o preferencias. Su verdadero compañerismo es con el Padre Jesús, formando el núcleo de la comunidad cristiana, compartiendo la vida con Dios y reflejando esta conexión en su comunidad. Ahora podemos encontrar que aquí Juan está escribiendo esta carta y el versículo 4 nos dice, os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. Ahora, aquí Juan enfatiza que el propósito de su carta es compartir su alegría, fomentando una profunda comunión con Dios, con el Señor Jesucristo y también con otros creyentes. Su alegría era incompleta hasta que otros compartieran la vida espiritual que él había encontrado, la cual incluye llegar a la fe, caminar en la verdad, experimentar transformación y la unidad en Cristo. Su alegría estaba directamente relacionada con el bienestar espiritual de los demás. Ese era el deseo de él. Por eso está escribiendo, para que ellos también pudieran experimentar esa alegría, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros deseamos que otros puedan experimentar la alegría que se encuentra en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es algo importante. Así que la carta busca fortalecer a los creyentes y llenarlos de confianza, claridad, y también podemos encontrar de gozo espiritual. En última instancia, el objeto de Juan es que la alegría compartida de los apóstoles y creyentes está arraigada en la comunión con Dios y entre ellos. Ahora, la última parte que quiero mencionar es qué comunión tienes con el Padre y su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Porque eso es algo importante que él está detallando en el versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que según este versículo, cree en el mensaje acerca de Jesucristo, significa participar en una comunión que ampliamente nos va a dar la experiencia de lo que Él desea. Es que tengamos comunión con el Padre, con el Señor Jesucristo, pero también que nuestra comunión esté en los que han creído. Y eso es algo que Él está detallando aquí muy, muy, muy claramente. Así que tienes comunión porque Cristo abrió el camino, no por tus esfuerzos. A compartir esta relación con el Padre, el Hijo, te conecta con otros que comparten esta vida y eres parte de una familia. Y en resumen, tiene una relación viva, íntima, transformadora con el Padre y el Hijo, porque Jesús, el Cristo eterno, ah, entró en la historia y te llevó a su comunión. Qué bendición, ¿verdad? Que eso es lo que podemos ver aquí en esta parte. Ahora, también él menciona que hay bloqueos que pueden ah, hacer difícil que esta comunión entre Dios y los creyentes sea posible, porque si usted lee, por ejemplo, Juan identifica tres barreras principales que pueden afectar nuestra relación no solamente con Dios, sino con aquellos que han creído en el Señor. Él menciona, por ejemplo, en el versículo 6, que es caminando en la oscuridad. En el versículo 8 y 10 es deshonestos sobre lo que es el pecado. Y también el versículo 7, negarse a caminar en la luz. Eso va a interrumpir lo que es esa comunión que podemos tener con el Señor, pero también con los creyentes. Así que es algo importante lo que él está enseñando aquí en esta parte de estos 4 versículos. Así que le damos la honra y la gloria al Señor porque Él es eterno y Él ha entrado a la historia para venir a salvarnos
y darnos vida eterna. A Él sea la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos las gracias al Padre Celestial. Amén. Amén.